lección para el día de hoy, miércoles 6 de agosto, nos viene hablando acerca de la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? La oración, como la lección lo expresa, es un asunto indispensable. Es un asunto que no se puede obviar. Lo indispensable necesariamente tiene que estar incorporado, ya sea en el proyecto o en el propósito para lo cual eso es indispensable. Así que en el proyecto cristiano, en la vida cristiana, en el proyecto de los seres humanos de ir hacia el reino de los cielos, la oración es algo indispensable. Es algo que no puede estar por fuera de las prácticas del cristiano, por fuera de los planes del cristiano, por fuera de cada proyecto cristiano. Si nosotros queremos permanecer en Cristo, que es el fin último de la vida cristiana, la permanencia en Cristo, no podemos descuidar la oración, porque la oración fue indispensable para Jesús, fue indispensable para los escritores bíblicos y también lo es para nosotros. Recordemos ese texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, donde dice que el que dice que está en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Y nosotros vemos a Cristo continuamente orando en las horas de la noche, en las horas de la mañana, pasaba horas completas, noches completas, orando al Padre Celestial. De la misma forma, para nosotros es indispensable la oración. La lección del día de hoy nos hacía recordar ese texto de Mateo 6.8. El texto de Mateo 6.8 dice: porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si nuestro Padre Celestial sabe qué cosas necesitamos antes que nosotros le pidamos, ¿por qué es necesario orar? Nosotros necesitamos orar porque en la oración aprendemos que dependemos de Dios. En la oración aprendemos que sin la bendición, sin la provisión de Dios, nosotros no seríamos nada. Y si nuestro Padre Celestial nos diese las provisiones, nos diese lo que necesitamos, sin que nosotros lo pidiésemos, por nuestra naturaleza humana, muy pronto olvidaríamos quién es nuestro sustentador. Muy pronto olvidaríamos que es Dios el que provee para nosotros. También en la oración nos despojamos de nuestro orgullo, nos despojamos de nuestro yo, nos vaciamos de él. Y entonces aprendemos a vivir una vida dependiente de Dios, en lo que Dios quiere. Que usted y yo reconozcamos que nuestra vida, que todas nuestras provisiones, lo que es necesario para nuestra subsistencia, proviene de Él. El Padre Nuestro es la clave de la oración del cristiano. En el Padre Nuestro nosotros reconocemos quién es Dios, reconocemos su grandeza, reconocemos su santidad, reconocemos la fragilidad humana. Cuando nosotros comenzamos diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, inmediatamente estamos reconociendo a un Dios superior a nosotros mismos, a un Dios excelso, a un Dios inaccesible, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, pero que se preocupa por la necesidad del ser humano, a un Dios que es diferente a nosotros que vivimos en la tierra, frágiles seres humanos. Reconocemos esa fragilidad, reconocemos el reino de Dios, venga a nosotros tu reino. Reconocemos que hay un reino de Dios el cual puede llegar a nuestra vida, pero que en ese reino de Dios Cristo es el Señor. Reconocemos ese señorío de Cristo para nuestra vida. Reconocemos la soberanía de Dios. Reconocemos que es la voluntad de Dios la que debe hacerse por encima de la nuestra. Reconocemos también la necesidad de la dependencia de Dios para nuestra subsistencia. Cuando decimos, danos hoy el pan de cada día, estamos diciendo que no es por nosotros mismos que el pan de cada día llega, no es por nuestras propias fuerzas, sino es por la voluntad divina. Reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, pero que también necesitamos perdonar a otros. Y también reconocemos que hay un conflicto, que hay una lucha entre el bien y el mal, y que tenemos la necesidad de la protección de Dios, de la salvación de Dios. Y por último, reconocemos que el poder, la gloria, el reino es de Dios. Reconocemos a ese Dios soberano.
Ese es el modelo de oración que Cristo nos dejó. Por eso te invito para que en tus oraciones incluyas cada uno de estos aspectos. Reconocer quién es Dios, reconocer quién eres, reconocer tu necesidad de Él, reconocer tu dependencia de Él, reconocer que hay un conflicto y que necesitas la protección de Dios, reconocer la condición pecaminosa del ser humano y saber que necesitamos el perdón de Dios. La oración es indispensable. Dios te bendiga, que tengas un feliz día.